Bien, continuando, bueno, hay un error aquí porque lo estaba asignando el invoice date en vez del invoice number. Entonces, vamos ahora sí a ver cómo funciona. Borré todas las invoices o todos los archivos que habían aquí. Y ahora vamos a esperar a que los genere. Debería generarnos bastantes con uno, bastantes con dos, bastantes con el mismo número acá. Para después en nuestra integración poder agarrar varios de esos como si fueran el mismo. Vemos que tenemos ahora dos invoices o dos líneas con el número 6. Eh, Idealmente deberíamos tener las entidades como una especie de maestro de detalle donde tengamos el invoice con el número del invoice, la fecha y el due date, y tal vez otra clase como invoice line o un nombre similar, en donde tengamos el detalle del ítem, el precio por unidad, la cantidad de unidades, y el total de la línea lo podríamos tener igualmente ahí. Y en la clase padre, en la clase invoice, ahí tendríamos el total de la factura porque podemos sacarlo a partir de las líneas que tendríamos en, en la factura. De hecho, eso en vez de llamarse invoice debería llamarse invoice line para nuestro caso específico. Ok, pero por ahora esto no funciona. Entonces vemos que ahora tenemos varios archivos en formato XML donde vamos a ver que tenemos, ok, un invoice, tenemos que el precio por unidad en este caso es 4.66, después la cantidad de unidades es 131 y el total de la línea es 58.426. Revisemos que el cálculo esté bien hecho. 446 por 131 nos da 58.426. Perfecto. Entonces, hasta ahí estamos bien con esta parte. Ahora, posteriormente a esto, lo que vamos a hacer es, ya que tenemos bastantes datos, vamos a crear un servicio de Integration Services, el cual va a escanear este directorio por archivos nuevos, los va a procesar una vez que los va a insertar en una base de datos y posteriormente los va a eliminar. Ahora, todavía no vamos a empezar em, con la parte de integración, porque antes de llegar a la parte de integración debemos tener la estructura de la base de datos donde vamos a insertar eh, los datos. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto de SQL. Entonces le voy a poner eh, vamos a ver qué nombre le ponemos. Voy a ponerle BI Sample DB. Eso nos va a agregar el proyecto a la solución y vamos a diseñar la base de datos desde aquí. Eh, ok. Tenemos que crear la estructura. Eh, entonces vamos a crear
tenemos que crear un nuevo folder. Creo que vamos a empezar con DBO, si mal no recuerdo, porque ese va a ser el esquema que vamos a utilizar. Vamos a verificarlo un momento. Si creamos DBO, después creamos un folder de tables, que ahí es donde vamos a crear las tablas para DBO. Y dentro de las tablas, ahí sí es donde vamos a crear los scripts de creación de tablas. Entonces le damos add new, va a ser una tabla. La primera tabla que vamos a crear se va a llamar invoice. Esta tabla va a tener el invoice number, que el invoice number va a ser nuestro primary key y no puede ser nulos. Okay. No puede contener nulos. Vamos a tener además el invoice date. Esto va a ser algo de tipo datetime. Tampoco le vamos a permitir nulos. Vamos a tener otra fecha del payment due date, que va a ser datetime. Y por el momento vamos a tener solamente eso. Ahora vamos a tener un invoice line. Vamos a tener un invoice line y en el invoice line vamos a tener el invoice number. Sí, invoice number va a ser un entero igual, va a ser un primary key. Vamos a tener un line number, va a ser un entero. Dicho primary key van a ser estos dos. Ok, y vamos a poner ahora un ítem que va a ser un varchar de, está bien, 50. Vamos a tener también un unit price. Esto lo vamos a poner como un decimal. Vamos a poner units quantity. Esto va a ser un entero.
y vamos a ponerle line total. Esto le vamos a poner un decimal igual y salvamos. Vamos ahora a decirle que nuestro invoice number es un foreign key a la tabla invoice. Muy bien. Y tenemos eso hasta ahora. Pues compilamos esto para saber que todo esté bien. Y una vez que todo eso está bien, podemos hacer un deploy a la base de datos hacia nuestra versión local. En este caso voy a decirle que lo haga a mi ambiente local. En este caso a esta base de datos, este servidor. Ok, no he creado una base de datos nueva, entonces la vamos a crear. Le voy a poner como nombre VI sample. Ok, ahora debería servir si le doy publicar. Está intentando publicar y si todo está bien, lo va a publicar adecuadamente. Ok, vemos que aparentemente todos los pasos están bien. Aquí está mi base creada y aquí están las dos tablas que tenemos hasta el momento sin datos.